Hola gente, mi nombre es Cecilia Pillado y tengo el gusto de darles la bienvenida al capítulo 3 de nuestro homenaje a Beethoven 2020 de Berlín a Mendoza. Este capítulo 3 lleva el título de la Novena Sinfonía, una partitura reunificada. Y luego, más adelante, les explicaré por qué. Este evento online está organizado en cooperación con el Coro Universitario de Mendoza, perteneciente a la Universidad Nacional de Cuyo y la Sociedad Goetheana Goethe Zentrum Mendoza. Y se trata de rendir un gran homenaje al famoso y conocidísimo, extraordinario y grandioso compositor Ludwig van Beethoven, en castellano Beethoven. Les quería solo comentar primeramente que si no han visto los otros videos, en el capítulo 1 se explica cómo está estructurado este proyecto y aparte pueden ver muchos lugares muy bellos de Berlín. Y en el capítulo 2 tienen la Novena Sinfonía interpretada por la Orquesta Filarmónica y el Coro Universitario de Mendoza, que está dividida en 4 videos. Entonces, de nuevo, refiriéndonos al tercer capítulo, les voy a contar que estoy delante de la Beethoven Sammlung, que es la colección Beethoven de la Biblioteca Central o Estatal o Nacional de Berlín, que pertenecía al reino prusiano. Por eso lleva el nombre de Tesoro Prusiano. Y estos tesoros se han dado a conocer por los 250 años de Beethoven. La gran Novena Sinfonía de Beethoven digitalizada. Como verán, en la pantalla se pueden ver todos los manuscritos tocando la pantalla. Aquí está, por supuesto, copias digitalizadas, pero así sería toda la sinfonía completa en este cuaderno. Y acá vamos a ver todas las estrofas del poema de Schiller en los atriles. Bocetos de el cuarto movimiento, Diesen Kuss der ganzen Welt. Y también hay, por otro lado, separado todos otros manuscritos que acá vemos bastante engorrosos, pero es la parte de también del cuarto movimiento, que es Zeitumschlungen Millionen, que quiere decir que se abracen los millones. Acá vemos una hoja de 23 pentagramas que permitía escribir el coro, que no cabía en hojas de 16 pentagramas. El cuarto movimiento, siempre el cuarto aquí, aquí vemos el proceso creativo de Beethoven, donde él tenía ideas musicales, pero como en este caso a veces las tachaba y bueno, no se podía borrar porque era tinta. Y por otro lado tenemos hojas con bosquejos musicales, bocetos, ideas que no llegan a ser la partitura general, como en este caso. Y eso que acaban de ver son compases que compuso después, o sea, compases separados de la partitura. Acá está el afiche del estreno de la Novena Sinfonía el 7 de mayo de 1824 y su repetición el 23 de mayo del mismo año. Acá está la cuenta, la factura de lo que costó y de las ganancias del estreno de la Novena Sinfonía. Y ahora querría explicarles el título del video, Novena Sinfonía, una partitura reunificada, porque desde el fallecimiento de Beethoven en 1827, los diferentes manuscritos de los 4 movimientos
no estuvieron juntos sino hasta el año 1901. Para el estreno de la Novena Sinfonía el 7 de mayo de 1824 se disponía de 204 hojas sueltas, que eran los manuscritos de Beethoven. Luego, la partitura se imprimió en el año 1826 en la editorial Schott de la ciudad de Mainz, Alemania, lo que facilitó que esta obra se interpretara en varias ciudades europeas. Luego de la muerte de Beethoven en 1827, el autoproclamado secretario de Beethoven, el señor Anton Schindler, se quedó con los manuscritos del primero, segundo y tercer movimiento de la Novena Sinfonía y algunas hojas del cuarto movimiento que envió a Londres al compositor Moscheles. Dichas hojas se encuentran hoy en la casa natal de Beethoven de Bonn y otras 3 hojas envió a París a un desconocido y estas hojas se encuentran hoy en la Biblioteca Nacional de París. En 1846, los manuscritos del primero, segundo y tercer movimiento que estaban en manos de Schindler llegan a la Biblioteca Prusiana de Berlín. Y el cuarto movimiento que estaba en las ediciones de la Casa Artaria de Viena llegan recién a esta biblioteca en el año 1901. De esta forma se reunifica toda esta partitura en forma de manuscritos. Pero no pasa mucho tiempo para que las guerras, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, separe esta obra maestra nuevamente. Y así como la ciudad de Berlín queda separada por un muro, la partitura manuscrito también queda separada en la sede oriental y en la sede occidental de la Biblioteca de Berlín. La reunificación física de todas las partes se produce recién luego de haber caído el muro en 1989, en el año 1997. Y ahora quisiera agradecer a la Biblioteca Central en Berlín del Patrimonio Cultural Prusiano que me ha dejado realizar las tomas con la cámara en la colección Beethoven, die Beethoven-Sammlung, que lleva el título de Diesen Kuss der ganzen Welt, este beso para todo el mundo, que son las palabras del poeta Schiller, y llevan la música de Beethoven en el cuarto movimiento de su Novena Sinfonía.